Hoy descubriremos cómo fue verdaderamente la existencia de Ignacio López Tarso, el último gran titán del teatro mexicano. Aquel hombre que conquistó el séptimo arte con Macario y quedó inscrito en la historia como el protagonista de la primera película mexicana en alcanzar una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. Te invitamos a acompañarnos en este viaje por su manera de vivir, su patrimonio, el reconocimiento que cosechó y el legado que sembró uno de los intérpretes más venerados que ha producido nuestro país. Te prometemos que este recorrido no te dejará indiferente. Empecemos. Ignacio López López llegó al mundo el 15 de enero de 1925 en la Ciudad de México. Su infancia fue radicalmente distinta a la de otros grandes actores de su generación. Mientras Pedro Armendáriz creció en el seno de una familia de clase media con negocios estables y cierta comodidad garantizada, o Pedro Infante disfrutó de al menos una estabilidad básica en tierras sinaloenses, Ignacio tuvo que aprender desde muy pequeño a convivir con la inestabilidad económica como compañera permanente. Su padre, Alfonso López Bermúdez, y su madre Ignacia López Herrera libraban una batalla constante contra las privaciones que imponía el México de la postrevolución. La precariedad no daba respiro y la familia se veía obligada a cambiar de ciudad una y otra vez, siempre persiguiendo la promesa de mejores condiciones. Veracruz, Hermosillo, Navojoa, Guadalajara, Valle de Bravo. Antes de cumplir 15 años, Ignacio ya había conocido media república. Había cambiado de escuela incontables veces. Había sido siempre el niño nuevo que llegaba sin conocer a nadie y tenía que ganarse un lugar entre extraños. Esa constante adaptación forjó en él una resiliencia silenciosa que marcaría toda su vida. Fue precisamente en Guadalajara, cuando apenas contaba con 8 años, donde Ignacio experimentó lo que bien puede llamarse su primera revelación. Sus padres lo llevaron a presenciar una función de teatro de carpa, ese teatro popular que no tenía nada que ver con el refinamiento del Palacio de Bellas Artes. Era un espectáculo rústico, vivo, casi visceral. Si te gusta ese contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Actores que transpiraban bajo las lonas del improvisado escenario, público que comía cacahuate sin ceremonia y no dudaba en gritar a los personajes como si fueran vecinos del barrio. Para cualquier otro niño, aquello podría haber parecido poco sofisticado, pero para Ignacio fue una epifanía que le cambió la existencia. Quedó absolutamente fascinado, como hipnotizado por esa magia inexplicable que ocurre cuando un ser humano se convierte en otro frente a los ojos de la gente. Desde esa noche supo con una certeza que no tenía ninguna lógica racional, pero que era completamente real, que su camino era el teatro, que quería pasar su vida transformándose en personajes para contar historias. El problema era que en el México de los años 30, para una familia que luchaba contra la pobreza, el arte era considerado un privilegio de clases acomodadas o una excentricidad de personas sin juicio. Los niños de familias humildes no soñaban con el teatro, aprendían oficios, trabajaban junto a sus padres, buscaban maneras concretas de aportar al sustento familiar. La actuación era para los ricos o para quienes podían darse el lujo de ignorar la realidad. Y la realidad de los López no dejaba margen para los sueños. Las dificultades económicas de sus padres se fueron agravando con el tiempo hasta el punto en que la educación superior de Ignacio se convirtió en algo imposible de financiar. Sin otra salida visible, el joven tomó una decisión que en aquel contexto era perfectamente comprensible. Ingresó a un seminario católico en el Estado de México con la perspectiva de convertirse en sacerdote. Era una opción que ofrecía estabilidad, respeto social y un techo seguro para alguien que no tenía muchas otras puertas abiertas. Pero incluso dentro de los muros del seminario, el teatro encontró la manera de alcanzarlo. Uno de los sacerdotes dirigía un grupo teatral que montaba obras de contenido religioso y necesitaba actores. Ignacio se incorporó sin dudarlo. Comenzó a leer poesía en voz alta, a practicar oratoria, a descubrir que tenía un talento natural para la interpretación y que su voz poseía una presencia y una musicalidad que podían llenar cualquier espacio. Sin embargo, con el paso del tiempo, quedó clarísimo que la vocación religiosa no existía de verdad en él. El seminario había sido una escapatoria circunstancial, no una respuesta auténtica a ningún llamado espiritual. A los 20 años, en 1945, Ignacio tomó una resolución que escandalizó a toda su familia. Abandonó el seminario y renunció a la seguridad que representaba la carrera sacerdotal para ir detrás de un sueño que la mayoría consideraba una locura. Pero antes de que pudiera dar cualquier paso en dirección al teatro, la vida le impuso otro paréntesis. El servicio militar obligatorio lo llevó a cuarteles de Querétaro, Veracruz y Monterrey durante más de un año.
Su seriedad y disciplina natural lo destacaron entre sus compañeros y le valieron el grado de sargento primero. Un general que lo observó con atención quedó tan impresionado con sus cualidades que le ofreció apoyo personal para ingresar al colegio militar y construir una carrera castrense prometedora. Ignacio lo consideró con genuina seriedad. El ejército le ofrecía lo que su familia siempre había deseado para él: estabilidad, respeto, un porvenir claro y garantizado. Pero después de meditarlo, llegó a la misma conclusión de siempre. El teatro seguía siendo más fuerte que cualquier otra cosa. No era una vocación militar lo que vivía en su interior. Al concluir el servicio militar, regresó a la Ciudad de México sin dinero, sin contactos útiles y sin ningún plan concreto. Para sobrevivir, trabajó como agente de ventas de ropa de mezclilla. Vivía en cuartos de azotea, donde el frío colaba por todos lados, comía lo estrictamente necesario y guardaba cada centavo que podía. La pobreza no era una circunstancia pasajera, era el ambiente en que se movía cotidianamente. En ese momento de su vida, unos amigos le propusieron emigrar como bracero a California para trabajar en la cosecha de uva y naranja. Aseguraban que el dinero que se podía ganar allá era incomparablemente mejor. Ignacio estuvo muy cerca de aceptar, pero algo indefinible, una voz interior que no sabía articular, pero que escuchaba con claridad, lo detuvo en el último momento. En 1947, con 22 años, tomó la decisión que reorientó su destino por completo. Presentó solicitud de ingreso a la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Lo aceptaron y desde ese instante su vida comenzó a transformarse en algo que él mismo no hubiera podido imaginar pocos años antes. Dentro de la Escuela de Arte Teatral de Limba, Ignacio tuvo la fortuna extraordinaria de formarse bajo la dirección de maestros que eran figuras fundamentales de la cultura mexicana. Xavier Villaurrutia, poeta y dramaturgo de primera magnitud, fue su primer guía. Villaurrutia identificó en aquel joven algo que no veía con frecuencia: una seriedad de propósito poco común, una profundidad emocional auténtica y una capacidad de entregarse al personaje con total honestidad que resultaba extraordinaria para alguien sin experiencia formal. Era evidente que Ignacio no actuaba para brillar, actuaba para decir verdades. Cuando Villaurrutia murió el 25 de diciembre de 1950, Ignacio y el resto de sus compañeros pasaron a la tutela de Salvador Novo, otra figura colosal de las letras mexicanas. A ellos se sumaron Clementina Otero, Celestino Gorostiza, André Moró y Sequizano como maestros. Era una formación de nivel absolutamente excepcional, comparable con las mejores escuelas teatrales del mundo. A través de Villaurrutia conoció a Xavier Rojas, fundador del Grupo Teatro Estudiantil Autónomo, y se incorporó a sus filas. Comenzó entonces a actuar en espacios abiertos, plazas, parques, mercados, más llevando el teatro directamente a la gente que nunca pisaría un teatro convencional. Era una experiencia formativa invaluable porque lo obligaba a conectar con públicos reales sin las mediaciones del escenario formal. Su debut como estudiante fue en El sueño de una noche de verano de Shakespeare. Su debut profesional llegó en 1951 con la obra nacida ayer de Garson Kanin. Tenía 26 años y finalmente había cruzado el umbral que separaba el sueño de la realidad. Durante la década de los 50, Ignacio construyó metódicamente su reputación como uno de los actores más rigurosos del teatro clásico mexicano. Se especializó en el repertorio español con una dedicación que pocos podían igualar: La Celestina de Fernando de Rojas, Las Mocedades del Cid de Guillén de Castro, el Don Juan Tenorio de José Zorrilla. También abordó con igual convicción los grandes textos del teatro universal: Otelo, Edipo Rey, El avaro de Molière. No era el tipo de actor que hacía suspirar a las señoras con su apostura física, como Pedro Infante o Jorge Negrete con su porte de galán irresistible. No poseía la presencia romántica y cinematográfica de Pedro Armendari. Ignacio López Tarso era otra cosa completamente diferente. Era el actor de carácter, el hombre serio y profundo que podía evitar con absoluta credibilidad a campesinos curtidos, a revolucionarios desencantados, a hombres ordinarios aplastados por circunstancias extraordinarias. Su herramienta no era el atractivo físico, sino la verdad interior. Su debut cinematográfico llegó en 1954 con La desconocida. Era un papel secundario de peso reducido, pero Ignacio comprendió de inmediato que el cine tenía la capacidad de amplificar su trabajo más allá de los límites físicos de cualquier teatro. Comenzó a aceptar papeles en la pantalla grande con la condición implícita de que no interfirieran con su verdadera prioridad, que seguía siendo el teatro. Durante esos años de consolidación, su nivel de vida era modesto, pero digno. En los años 50,
Un actor de teatro en el Palacio de Bellas Artes percibía entre 200 y 500 pesos por función. Con 4 funciones semanales, eso significaba entre 3,000 y 8,000 pesos mensuales, un ingreso que en valores actuales equivaldría aproximadamente a entre 40,000 y 100,000 pesos al mes. No era riqueza, pero permitía vivir con decencia, alquilar un departamento razonable, comer bien o vestir con corrección, sobre todo, dedicarse sin angustia existencial a lo que se amaba. El verdadero quiebre en la trayectoria de Ignacio López Tarso llegó en 1960 con una sola película que alteró para siempre el rumbo del cine mexicano, Macario. El director Roberto Gabaldón, uno de los cineastas más importantes que ha dado México, andaba en la búsqueda del actor perfecto para encarnar a Macario, un leñador pobre cuya obsesión con el hambre y la muerte lo lleva a encuentros sobrenaturales con Dios, él y la muerte misma. El material venía de un cuento de Beth Traven, que a su vez hundía sus raíces en los hermanos Grimm. Gabaldón vio trabajar a Ignacio sobre las tablas y no necesitó más tiempo para decidir. Había encontrado a su Macario. Aquel hombre tenía la presencia física adecuada, pero sobre todo tenía algo mucho más difícil de fabricar: la capacidad de transmitir la dignidad profunda de un hombre del pueblo, enfrentando fuerzas que lo superaban por completo. Macario se filmó en 1959 y se estrenó al público en 1960. La película era una anomalía bienvenida dentro del panorama cinematográfico mexicano de aquellos años. Un universo dominado por comedias rancheras estridentes, melodramas que apelaban al llanto fácil y películas de luchadores. Macario era cine de arte en el sentido más puro, filosófico, despojado, sostenido por una fotografía expresionista de Gabriel Figueroa, que dialogaba de tú a tú con lo mejor que producía el cine europeo de la época. La actuación de Ignacio fue sencillamente magistral. Construyó a Macario desde adentro, desde el hambre que no es solo física, sino también espiritual, desde la desesperación de un hombre que ha sido ignorado por el mundo y de repente se encuentra en el centro del universo. No era un personaje que pedía compasión con mirada llorosa. Un ser humano completo, con orgullo, con decisiones propias, con una humanidad que desbordaba la pantalla. Macario se convirtió en la primera película mexicana nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera en 1961. El impacto de ese hecho fue difícil de medir en su totalidad. El cine mexicano, que había sido potencia regional indiscutida durante la época de oro, pero que se había ido rezagando frente a la producción europea y norteamericana, recibía el reconocimiento más importante de la industria cinematográfica mundial. Aunque el premio ese año se lo llevó Vírgenes y Vampiros, el reconocimiento de la nominación colocó a México en el mapa del cine global y convirtió a Ignacio López Tarso en el rostro de ese México profundo y artístico, capaz de competir con cualquier cinematografía del planeta. Por su trabajo en Macario, Ignacio recibió el premio Golden Gate del Festival Internacional de Cine de San Francisco como mejor actor, el Ariel, máxima distinción del cine mexicano, y una transformación radical de su posición dentro de la industria. De la noche a la mañana era una estrella cinematográfica reconocida, pero la fama no lo modificó en lo esencial. Nunca abandonó el teatro, nunca se dejó seducir por los espejismos del estrellato. El cine le daba reconocimiento y dinero, pero el teatro seguía siendo el territorio donde se sentía verdaderamente en casa. Calcular el patrimonio de Ignacio López Tarso exige comprender que él construyó su riqueza por un camino completamente diferente al de actores como Pedro Armendáriz o Jorge Negrete. Mientras Armendáriz llegó a cobrar 50,000 pesos por película en México y hasta 50,000 pesos en producciones de Hollywood, Ignacio operaba en un sistema distinto. Su especialidad nunca fue el cine comercial de grandes contratos. Su territorio era el cine de autor, el teatro de prestigio y con el tiempo la televisión. Después del impacto de Macario, las ofertas cinematográficas mejoraron notablemente por películas como Rosa Blanca en 1961, El hombre de papel en 1963, El gallo de oro en 1964 y La vida inútil de Pérez en 1970. Ignacio cobraba entre 25,000 y 45,000 pesos por producción, y esos 45,000 pesos de principios de los 60 equivalen aproximadamente a 550,000 pesos actuales. No eran las cifras astronómicas de las megaestrellas, pero representaban pagos sólidos y dignos. Filmando entre 2 y 4 películas al año durante su etapa más activa, solo por trabajo cinematográfico generaba ingresos anuales de entre 100,000 y 180,000 pesos de la época, lo que en valores de hoy equivale a entre 1.2 y 2.2 millones de pesos anuales. El teatro, sin embargo, seguía siendo pilar fundamental de sus finanzas y de su identidad.
Como figura permanente del Palacio de Bellas Artes y de los teatros más importantes del país, durante los años 60 y 70, cobraba entre 800 y 100 pesos por función en temporadas de 12 semanas con 4 funciones semanales. Una temporada completa le generaba entre 38.000 y 72.000 pesos y hacía 2 o 3 temporadas por año. El teatro le aportaba ingresos anuales de entre 80.000 y 200.000 pesos durante esas décadas, equivalentes en términos actuales a entre 1 millón y 2 millones y medio de pesos anuales. La televisión se incorporó progresivamente como una tercera fuente de ingresos a partir de los años 60. Ignacio participó a lo largo de su carrera en más de 35 telenovelas y series. En aquella época, las producciones de televisión pagaban a sus actores principales entre 5.000 y 12.000 pesos por capítulo. Una telenovela de 120 capítulos, a un promedio de 8.000 pesos, le representaba un ingreso total de 960.000 pesos, cifra equivalente a aproximadamente 12 millones de pesos en moneda actual. Era una fuente de ingresos significativa que se sumaba de manera regular al trabajo teatral y cinematográfico. A lo largo de los años 70, 80 y 90, Ignacio mantuvo un flujo de trabajo constante que nunca alcanzó los picos estratosféricos de las grandes estrellas comerciales, pero tampoco sufrió las caídas que destruyeron a tantos de sus contemporáneos. Era ingreso estable, sostenido, construido sobre una reputación de absoluta confiabilidad profesional. Si se suman cine, teatro y televisión durante sus años más productivos, entre 1960 y los años 2000, Ignacio generaba ingresos anuales de entre 180.000 y 350.000 pesos de cada época, lo que en términos actuales representa entre 2 millones y medio y 5 millones de pesos por año durante 4 décadas consecutivas. Su patrimonio total acumulado, considerando ahorros, inversiones conservadoras y un estilo de vida sin excesos innecesarios, se estima en un rango de entre 80 y 150 millones de pesos actuales al momento de su muerte en 2023. No era la fortuna de Pedro Armendáriz ni la de María Félix, pero era el resultado tangible y honesto de 70 años de trabajo ininterrumpido, disciplinado, sin capitular jamás ante las presiones del mercado. En cuanto a sus propiedades, Ignacio mantuvo a lo largo de toda su vida un enfoque discreto y funcional que contrastaba notablemente con el exhibicionismo inmobiliario de otras figuras del espectáculo. Nunca buscó mansiones en Lomas de Chapultepec ni propiedades que sirvieran como declaración de estatus. La propiedad central de su vida adulta fue una casa modesta pero confortable en una colonia tradicional de la Ciudad de México, una zona de clase media profesional habitada por doctores, abogados, profesores universitarios y artistas, gente que valoraba la tranquilidad y la dignidad sobre la ostentación. La adquirió a mediados de los años 60, impulsado por el éxito que Macario y otras películas le habían reportado, y fue su hogar verdadero durante décadas. Era una casa de una planta con la estética característica del México de aquella época. Fachada sobria, reja de hierro forjado, un jardín frontal modesto, alegrado por bugambilias que florecían con generosidad. La construcción alcanzaba aproximadamente 180 metros cuadrados distribuidos en sala, comedor, 3 recámaras, 2 baños, cocina, un estudio donde Ignacio guardaba sus guiones y estudiaba sus papeles con concentración monástica y un patio trasero con algunas plantas que él mismo cuidaba. El interior hablaba del hombre que la habitaba. Libros por todas partes, fotografías de sus obras teatrales, carteles de sus películas enmarcados con sencillez, muebles funcionales y ninguna pretensión de lujo. La compró por aproximadamente 180.000 en mediados de los 60, algo así como 2.200.000 en valores actuales, pagando un enganche del 40% con ahorros acumulados de sus primeros años en cine y liquidando el resto de la hipoteca en menos de una década. Esa casa fue escenario de todo lo importante de su vida familiar. Ahí criaron él y Clara Aranda a sus 3 hijos, Susana, Gabriela y Juan Ignacio, quien heredó la vocación actoral de su padre. Ahí recibía a colegas para ensayar, a directores para discutir proyectos, a estudiantes de teatro que llegaban buscando orientación y se iban con más de lo que esperaban. No era una mansión, pero era algo infinitamente más valioso que una mansión. Era un hogar real, lleno de vida, de conversaciones profundas, de trabajo artístico constante y de amor familiar genuino. Tras la muerte de Clara en el año 2000, Ignacio se trasladó a un departamento más pequeño y manejable de aproximadamente 100 metros cuadrados en un edificio residencial tranquilo con 2 recámaras, baño y medio y sala comedor integrados. Allí pasó sus últimos años junto a su pareja Gabriela Romo de la Peña, siguiendo sus guiones a los 90 y tantos años con la misma disciplina de siempre. Sus automóviles a lo largo de la vida
reflejaron con fidelidad su carácter. Durante los años 60 y 70 manejó sedanes de clase media, un Ford Falcon, luego un Chevrolet Impala, después un Dodge Dart. Eran vehículos sólidos y confiables, herramientas de transporte para ir del hogar al teatro, del teatro a una filmación y de regreso, no declaraciones de prosperidad. En los años 80 adoptó el Volkswagen Sedán, el entrañable bocho mexicano, por sus virtudes prácticas, economía en combustible, fácil maniobrabilidad en el caótico tráfico capitalino. Para finales de los 90, sus hijos insistieron en que necesitaba algo más seguro y cómodo y le procuraron un Nissan Sentra que usó hasta que la edad le impidió seguir manejando. Era Ignacio López Tarso. Llegar a una función no era el espectáculo de ver llegar a Pedro Infante en su Cadillac entre aplausos y fotógrafos. Era ver a un hombre serio, bajarse de un auto modesto, saludar con cortesía a todos sin distinción y encaminarse a su camerino a prepararse en silencio. Con el dinero, Ignacio fue siempre conservador y metódico. Durante toda su carrera guardó regularmente una parte de cada pago que recibía. No especulaba en bolsa, ni se aventuraba en negocios arriesgados. Prefería las cuentas de ahorro en bancos tradicionales, donde el dinero crecía despacio, pero con seguridad. Participaba incluso en tandas. Ese sistema informal de ahorro colectivo tan arraigado en la cultura popular mexicana, con la misma naturalidad con que lo hacía cualquier vecino de clase media. También recibía regalías por la retransmisión de sus películas y telenovelas gestionadas por la Asociación Nacional de Actores que le representaban entre 15,000 y 40,000 pesos mensuales durante los años 2000 y hasta su muerte. No era una cantidad que lo hiciera rico de nuevo, pero era un ingreso pasivo constante que complementaba su pensión y le daba tranquilidad. De 1986 a 1990 fue secretario general de la Trabajando para mejorar las condiciones laborales de los actores mexicanos, especialmente los de teatro. Era un servicio su gremio más que una fuente de ingresos, pero le aportó prestigio institucional y conexiones que se tradujeron en oportunidades de trabajo a lo largo de los años siguientes. Entre 1988 y 1991 fue además diputado federal por el Distrito Federal, integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, desde donde defendió los intereses del sector artístico. Como legislador percibía aproximadamente 25,000 pesos mensuales de aquella época, equivalentes a unos 300,000 pesos actuales, ingresos adicionales que invirtió con prudencia en garantizar la estabilidad futura de su familia. En cuanto a su manera de presentarse ante el mundo, Ignacio vestía siempre con pulcritud y dignidad. Sus trajes eran de buena factura, pero sin excesos, adquiridos en tiendas departamentales respetables y en colores obvios que cuidaba con esmero para que le duraran años. Tenía 5 o 6 trajes que rotaba con criterio, zapatos de piel siempre limpios y con brillo, camisas en tonos claros, siempre perfectamente planchadas y una corbata discreta, que completaba la imagen de un hombre que se respetaba a sí mismo y, en consecuencia, respetaba a los demás. Era la elegancia sin vanidad, la distinción sin ostentación. Su vida social tampoco tenía nada del glamour vacuo, que rodeaba a otras figuras del espectáculo. Ignacio prefería las tertulias literarias, a los estrenos con fotógrafos, las conversaciones sobre Shakespeare o Molière alrededor de una mesa con comida casera, los cócteles donde la presencia importa más que las palabras. Su círculo era de artistas, intelectuales y personas que valoraban el arte por encima del dinero y la fama. El Palacio de Bellas Artes fue durante 70 años su verdadero hogar profesional. El espacio donde estudió, debutó, protagonizó decenas de obras, fue reconocido como primer actor y donde finalmente recibió su homenaje póstumo. Su camerino era sobrio, un espejo con luces, una silla, un perchero, una pequeña mesa, pero valía más que cualquier mansión en Lomas. Era el espacio sagrado de la transformación. Macario en 1960 sigue siendo su obra maestra cinematográfica, la actuación que definió lo que el cine mexicano podía ser cuando se lo proponía seriamente. Rosa Blanca en 1961 lo mostró como un campesino veracruzano que descubre petróleo en su tierra y se enfrenta a las compañías estadounidenses que quieren despojarlo. Película tan incómoda políticamente que fue censurada durante más de una década. El Hombre de Papel en 1963 le valió su segundo Golden Gate en San Francisco con una actuación de enorme delicadeza emocional. El Gallo de Oro en 1964, basado en Juan Rulfo y dirigido de nuevo por Gabaldón, lo mostró en un registro más vital y dinámico. La vida inútil de Pérez en 1970 fue su encuentro con el pícaro mexicano por excelencia, a que le dio una tristeza y un cinismo de una precisión absoluta.
El profeta Mimi en 1973 lo llevó a un territorio psicológicamente complejo y oscuro que abordó con valentía y honestidad, sin concesiones. Pero el verdadero legado artístico de Ignacio vive en el teatro, 70 años interpretando el repertorio clásico con una dedicación que muy pocos han igualado. Su Don Juan Tenorio era legendario por derecho propio. Lo interpretó decenas de veces a lo largo de décadas y cada representación era una experiencia nueva porque Ignacio siempre encontraba capas adicionales en el personaje. Su Cyrano de Bergerac hacía llorar sin aviso. Su Avaro de Molière era simultáneamente cómico y trágico, mostrando toda la complejidad psicológica de quien confunde valor de las cosas con el precio de las personas. Su Otelo era devastador. La voz quebrada por los celos recitando a Shakespeare en una sala que no se atrevía a respirar. Participó en más de 100 obras a lo largo de su carrera, cada una preparada con el mismo rigor meticuloso, con el mismo respeto total al texto y al público, como si fuera la primera y la última vez. Los premios y reconocimientos que acumuló a lo largo de los años daban fe de un recorrido sin manchas. Golden Gate de San Francisco, a 2 Arieles, el Ariel de Oro por trayectoria, la Medalla de Oro conmemorativa de Bellas Artes, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2015, un doctorado honor, causa de la Universidad de Iztaluaca y decenas de distinciones adicionales. Pero el reconocimiento que más apreciaba era el de primer actor, ese título honorífico que en México se otorga a quienes han construido una trayectoria impecable durante décadas. Un título que no se negocia ni se compra, sino que se gana con trabajo constante y entrega absoluta. Sus últimos años fueron de actividad asombrosa para su edad. Durante la pandemia, a los 95 años, participó en funciones teatrales por streaming, aprendiendo la tecnología que necesitaba para seguir llegando a su público. En 2022, con 97 años, dio entrevistas donde fue brutalmente honesto sobre su situación económica. Llevaba 3 años sin cobrar un salario de actuación y aunque recibía un apoyo de Televisa como actor exclusivo, no alcanzaba para todo. Esa confesión, viniendo de uno de los actores más respetados de la historia mexicana, fue al mismo tiempo conmovedora y reveladora. Incluso los más grandes pueden enfrentar incertidumbre económica en la vejez si no acumularon las fortunas de las megaestrellas comerciales. Fue un recordatorio honesto de que el prestigio artístico y la seguridad financiera no siempre van de la mano. En marzo de 2023, una neumonía lo llevó al hospital. La condición se complicó con una oclusión intestinal y su cuerpo, que durante 98 años había resistido todo lo que la vida le había puesto enfrente, finalmente llegó a su límite. Y el 11 de marzo de 2023, Ignacio López Tarso murió en el Hospital Star Medica Roma, de la Ciudad de México. Al día siguiente su cuerpo fue llevado al Palacio de Bellas Artes. Las mismas puertas que había cruzado como estudiante en 1947, como debutante en 1951, como primer actor durante décadas las cruzó por última vez. Miles de personas hicieron fila para despedirse. Actores, directores, estudiantes de teatro, gente común que lo recordaba de Macario desde hacía 60 años. Todos lloraban al último gran titán, la verdadera riqueza de Ignacio López Tarso. No tenía forma de dinero ni de propiedades. Estaba en 70 años de trabajo impecable, en cientos de funciones teatrales que marcaron generaciones, en películas que siguen siendo estudiadas como ejemplos magistrales de lo que puede hacer un actor comprometido con su oficio. Demostró que una carrera larga y respetada es posible sin traicionar la integridad artística, que se puede ser célebre sin ser ostentoso, que se puede llegar a los 98 años trabajando en lo que se ama, aunque el dinero no sea abundante. Su disciplina era legendaria. Nunca llegó tarde a un ensayo, nunca apareció sin haber estudiado el guión, nunca faltó a una función. Trataba con el mismo respeto a tramoyista que al director, y su permanencia fue acaso su mayor lección. Mientras otros brillaron intensamente y se extinguieron con rapidez, él brilló con luz constante y sin interrupciones durante 7 décadas. Eso es más difícil, más valioso y más admirable que cualquier premio. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido por la vida de Ignacio López Tarso, tanto como nosotros disfrutamos prepararlo. Si tienes alguna anécdota sobre su vida, su carrera o su legado, compártela en los comentarios porque nos encantaría conocerla y compartirla con toda la comunidad. Cuéntanos también cuál fue el momento de su vida que más te inspiró o cuál es tu obra favorita de las que interpretó. Y si estas historias donde los verdaderos artistas demuestran que el prestigio vale más que el dinero te parecen valiosas, no te pierdas nuestros otros videos sobre las grandes figuras del teatro y el cine mexicano. Dale click, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada, porque lo que viene está de no creerse.